Aparentemente se está filtrando un escenario bastante incómodo en Israel. Uno en el que, escuchen bien, el ministro de Finanzas de Israel estaría amenazando con romper la coalición que se ha formado en Israel si Netanyahu no invade Rafah. Así como lo escuchan, aparentemente las presiones han empezado a caer sobre Netanyahu y en este sentido, en este escenario, el primer ministro no sabía exactamente qué hacer, qué es lo que está sucediendo en Israel, porque ahora resulta que lo están presionando para invadir Rafah. Vamos a comentarlo. El ministro de Finanzas de Israel y también ministro de la cartera de Defensa, Bezalel Smotrich, ha amenazado este domingo con romper el gobierno de coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu si este no invade, como ha prometido, Rafah, la parte más meridional de la Franja de Gaza, que es donde todos los judíos, las fuerzas de defensa de Israel, mandaban pues a los diferentes palestinos. Los mandaban desde todas partes de la Franja de Gaza y les decían que vayan a Rafah porque ahí van a estar seguros, porque ahí no van a ejecutar ningún tipo de ataque, porque tenían que limpiar la Franja de Gaza del grupo palestino Hamás. Pero después de todo, oh sorpresa, cuando todos están precisamente metidos, acumulados en Rafah, ahora van a ejecutar un ataque ahí. De manera literal, lo que ha comentado Smotrich en un video, en un mensaje grabado y dirigido a Netanyahu, es que si decide ondear una bandera blanca y cancelar la ocupación o la orden de terminar ocupando Rafah inmediatamente con el fin de completar la misión de destruir a Hamás y restaurar la seguridad de los residentes del sur y de los ciudadanos de Israel, así como devolver a todos nuestros hermanos secuestrados y hermanas a sus hogares, el gobierno encabezado por usted no tendrá derecho a existir. Así como lo están escuchando. Un escenario bastante complicado en el cual se demuestra el fraccionamiento, la división que también existe dentro de Israel. Lo que ha terminado comentando de manera bastante fuerte el propio funcionario es que aceptar el acuerdo egipcio es una rendición humillante y otorga la victoria a los nazis sobre las espaldas de cientos de heroicos soldados. Esto es lo que ha dicho Smotrich en su comunicado, en el que calificó también cualquier acuerdo de tregua como una sentencia de muerte para los 133 secuestrados que siguen en Gaza, pese a que 105 ex cautivos, la mayoría de los liberados hasta ahora, fueron intercambiados por 240 presos palestinos en la única tregua que se dio en noviembre. Por su parte, el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, ha contradicho a Smotrich y ha asegurado que si el gobierno no acuerda un pacto respaldado por el Gabinete de Seguridad y que no implique el fin de la guerra en Gaza, entonces debería dejar de gobernar. Si esto no demuestra una división bastante preocupante en Israel, nada lo hará. De hecho, lo que ha añadido el propio funcionario es que entrar en Rafah es importante a la larga lucha contra Hamás. El regreso de los secuestrados abandonados por el gobierno el 7 del 10 es urgente y de mucha mayor importancia, terminó añadiendo. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también ha retuiteado hoy un mensaje en la cuenta de la red social X el 30 de enero, en el que amenazaba con la disolución del gobierno en caso de un acuerdo de tregua. Sus palabras llegan después de que Hamás confirmase haber recibido, la madrugada del sábado, una última contraoferta de tregua tras recientes conversaciones en El Cairo, donde se espera en una delegación del grupo islamista termine aterrizando el día de hoy. Un escenario bastante complicado en el que se demuestra la división que se vive en Israel, las diferentes posturas y cómo aparentemente haga lo que haga Benjamín Netanyahu, su gobierno, como dicen ellos mismos, va a dejar de existir. De hecho, de todo este escenario tan complicado, muchos están comentando lo que está sucediendo después de las nuevas protestas que se están ejecutando por todo Israel contra Netanyahu y se le está exigiendo la liberación de los rehenes y elecciones anticipadas. El mundo está viendo expectante cómo en Israel están pidiendo que se vaya Netanyahu. Abogados mexicanos han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Esto en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades del país, por el asalto que se llevó a cabo en la Embajada de México en Quito, ocurrido el pasado 5 de abril. Lo que comenta Jaime Cárdenas García, abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es que Noboa debe ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento a la sede diplomática de México en Quito,
por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada mexicana, por la privación de la libertad y el secuestro de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, asilado en la embajada, así como por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, además del espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado. Un escenario bastante complicado, pero la acción judicial aparentemente sigue su curso. Raúl Armando Jiménez, catedrático de Derecho Penal Internacional también de la UNAM, ha señalado que precisamente esto es bastante competente para las autoridades mexicanas para investigar los hechos presuntamente ilícitos, dado que para el Código Penal Federal Mexicano se establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en la embajada y delegaciones del país norteamericano, según ha reportado el diario mexicano La Jornada. Es decir, que ellos tienen la facultad para llevar a cabo este proceso penal. Ahora, Jiménez Vázquez también ha añadido que precisamente la justicia mexicana está dotada para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal y en el cumplimiento de los instrumentos aplicables al derecho internacional convencional, bien sea por el tema de cometer un delito o por la situación contra los nacionales, que aparentemente es lo que ha sucedido en ambos casos. Lo que se explica es que en el caso de las conductas de la ministra del Interior ecuatoriana, Mónica Palencia, mexicana por nacimiento curiosamente, se puede materializar el delito de traición a la patria, según lo establece las fracciones 1, 2 y también la número 11 del artículo 123 del Código Penal Federal de México, así como otros ilícitos relacionados con la supuesta intervención ilegal de los teléfonos y comunicaciones en la Embajada de México. Es decir, estamos hablando de delitos que no son poca cosa. Ahora, los denunciantes han señalado la existencia de otros posibles delitos previstos en el Código Penal Federal como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación de libertad y daño a la propiedad ajena. Estamos hablando de una serie de situaciones que se están buscando estudiar y analizar dentro del territorio mexicano en contra del actual presidente ecuatoriano. Lo que llama la atención es que los hechos ya están denunciados y constituyeron un ataque generalizado contra las instalaciones de la Embajada Mexicana en Quito. Así se escribe un nuevo episodio de tensión entre ambos países, mientras la OEA, la Organización de las Naciones Unidas y también los países del Caribe han empezado a tomar iniciativas en contra, con pronunciamientos evidentemente internacionales, en contra de lo que ha hecho y ha ejecutado en su momento Ecuador. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.